vamos a leer Tito, capítulo 2, verso 11 al 15, dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Bueno, oramos. Amado Padre, damos gracias por el grupo de hombres que has permitido que se reúnan en esta mañana. Danos un tiempo propicio, agradable. Prospera todo lo que hacemos. Y oramos que la meditación en las Escrituras pueda ser de provecho para nuestra vida espiritual en esta mañana. Vamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, una vez más, la carta está escrita a Tito, que es uno de los dos ayudantes más nombrados que tenemos en el Nuevo Testamento, que ayudaron al apóstol Pablo en su trabajo de fundar iglesias. Timoteo era uno, que lo dejó en Éfeso para poder corregir las iglesias en Éfeso. Y a Tito lo dejó en la isla de Creta para corregir lo deficiente. Es algo que ya hemos leído nosotros en 1.5. Por esta causa, dice 1.5, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Y para corregir lo deficiente tenía que hacer dos cosas. Uno es establecer ancianos en cada ciudad, así como te mandé. Y la otra cosa que tenía que hacer es enseñar sana doctrina. Capítulo 2, versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, ¿sí? Establecer ancianos y enseñar sana doctrina son las dos cosas que iban a ayudar a corregir las iglesias que estaban en la isla de Creta, ¿sí? Esa insistencia de establecer ancianos en 1.5, bueno, se debe justamente a esa imperiosa necesidad de sana enseñanza. Y por eso hay un énfasis en esas dos cosas en esta carta. Si uno busca el tema de la carta de Tito, es ese, sana doctrina, ¿sí? Una iglesia de sana doctrina tiene un liderazgo establecido, sano, y después tiene una congregación que vive en santidad, que eso es todo lo que encontramos en esta carta, ¿sí? Y toda la carta se mueve en torno a eso. 2.1, una vez más, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ese pero con el que comienza el capítulo 2, verso 1, es en contraposición a lo que hacían los falsos maestros. 1.10 dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. O sea, hablaban cualquier cosa los falsos maestros. Una de las cosas que podemos notar sobre los falsos maestros es que su mensaje es vacío, es superficial. Eso es lo que está señalando Pablo ahí. Y en contraposición a ellos, vos ocupate de enseñar sana doctrina, una enseñanza sustanciosa, ¿sí? Esto habla, versículo 15, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Un énfasis más en la enseñanza de la sana doctrina. Y 3.8, una vez más vuelvo a hacer el énfasis. 3.8 dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Palabra fiel, y el énfasis es, en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Una vez más la insistencia en que tenés que enseñar, ¿sí? ¿Y qué cosas? Dice, palabra fiel es esta. ¿Cuál es la palabra fiel? Bueno, lo que empieza a decir desde el versículo 4 del capítulo 3. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, su amor para con los hombres, nos salvó. Bueno, una vez más habla del Evangelio. Y una vez más vuelve que el Evangelio, la enseñanza del Evangelio tiene que ser algo insistente en la enseñanza de la iglesia. Así que aparece ahí y aparece en el texto que estamos considerando en esta mañana, ¿sí? Bueno, hermano, la sana doctrina no es un mero conocimiento teórico, es una verdad que se relaciona directamente con nuestro estilo de vida, que eso es todo lo que estuvimos viendo desde el capítulo 2, verso 1 hasta el versículo 10, ¿sí? En las demás enseñanzas. Y más precisamente, la sana doctrina afecta nuestra forma de ser, nos cambia como personas y modifica nuestro carácter, porque el énfasis en versículo 1 hasta el 10 es que sean, que sean, que sean. Habla de una manera de ser, ¿sí? Eso significa que no es simplemente practicar ciertos rituales o guardar cierta moral, sino ser cierto tipo de persona. Entonces hay un cambio
interior que se produce por medio de la gracia de Dios, que es lo que vamos a ver en un momento, ¿sí? Así que modifica nuestro carácter, transformando la manera en que nos relacionamos con los demás y la forma en que cumplimos nuestras responsabilidades, que es lo que hace notar 2:1 hasta el 10, ¿sí? Bueno, los versos 11 al 5, que es lo que nos toca al 15, perdón, que es lo que nos toca en esta mañana poder reflexionar, contiene la doctrina de lo que nosotros llamamos la salvación. ¿Sí? Dicho de otra manera, nosotros podemos expresar la doctrina de la salvación con diferentes palabras, que es lo que hace Pablo acá. Lo que nosotros conocemos, sabemos de Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, para que nosotros, creyendo en Él, nos arrepintamos y nosotros comencemos a vivir para Él. Bueno, eso lo tenemos acá, dicho con otras palabras y haciendo énfasis, en este caso, en la gracia de Dios, ¿sí? Y es introducida justamente esta doctrina en esta porción como la razón por la cual los creyentes debemos tener una vida que se conforma a la sana doctrina. Anotado como comienza el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Ese porque me obliga a mí a mirar lo anterior, porque me está diciendo que lo que ahora va a decir es la razón de lo anterior. Bueno, ¿qué dijo anteriormente? Versículo 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. ¿Por qué nos tenemos que comportar de esta manera? En este caso eran los siervos, ¿sí? ¿Y por qué justamente introduce inmediatamente después de esa exhortación el tema de la gracia de Dios? Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Bueno, había exhortado a los siervos para que se sujeten a sus amos y no sean respondones. Y es probable que esta sea la razón por la cual introdujo ahí el tema de la gracia de Dios y lo que va a explicar después de ella. Es que los creyentes en Creta, yo creo que es casi seguro que era esto, es que los creyentes en Creta pensaban que era muy difícil que aquellos amos injustos y crueles, porque así eran la mayoría, pudiesen llegar a ser salvos. Y por eso eran un poco descuidados en su trabajo en cuanto a su piedad. Es como decir, tener un patrón muy cruel, que en ese tiempo lo eran muchos, había mucho abuso de esto, era raro encontrar un amo que sea amable, que sea gentil. Está Filemón, es uno de ellos, de los amos gentiles que tenemos en la Escritura mencionados, pero era creyente. Pero es probable que ellos pensasen, este hombre, ¿qué se va a convertir? Mirá lo cruel que es, lo injusto que es, mirá lo depravado que vive, ¿qué se va a convertir? ¿No? Eso que solemos decir a veces nosotros con cierto tipo de personas que conocemos en nuestro alrededor. ¿Qué se va a convertir este? O cuando pensamos en personas de renombre en la sociedad, ¿no? Personas famosas del ambiente artístico, perdón, personas de la política, jugadores de fútbol, lo que sé yo, que es personas famosas que decimos, ¿qué se va a convertir? Mirá cómo vive, mirá el ambiente que está. Bueno, nosotros solemos llegar a tener ese pensamiento cuando conocemos a alguien, no especialmente si vive de manera depravada, abiertamente, digo, no, este está hundidísimo en el pecado, ¿qué se va a convertir? Bueno, probablemente estos creyentes estaban pensando eso de sus patrones o de sus compañeros. Los otros consiervos estaban pensando que no se iban a poder convertir, ¿no? Mirá cómo vive, difícil que crea en Dios. Bueno, Pablo responde a eso. Nosotros debemos vivir igual, en piedad en ese contexto, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces Pablo les amplía el panorama y le dice, no es difícil para la gracia de Dios que tu patrón, con lo injusto que es, con cómo se comporta, no es difícil para la gracia de Dios que se convierta o convertirlo. Esa es la idea, ¿sí? Así que Pablo les recuerda que la gracia de Dios no se limita a cierto tipo de personas. Es poderosa para salvar incluso a aquellos que están hundidos en las peores prácticas morales. Y por eso, porque la gracia de Dios puede convertir hasta el que está en lo más oscuro de la vida moral o que rechaza abiertamente y profundamente el Evangelio, la gracia de Dios lo puede convertir. Ustedes procuren vivir siempre conforme a la verdad del Evangelio. Sean luz en medio de esas personas, porque ustedes no saben si Dios les va a conceder el don del arrepentimiento para que sean salvos. Porque puede hacerlo.
tiene capacidad para hacerlo. Entonces vivan en medio de ellos siendo luz, y esa es la razón por la cual les da tantas indicaciones a tener cuidado en cuanto a su comportamiento, en este caso con sus patrones, porque quizás Dios los salve. Lo mismo le dice Pablo a Timoteo en el capítulo 2 de la segunda carta, si mal no recuerdo. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, por si quizá Dios les conceda el don del arrepentimiento para que escapen del lazo del diablo al que están sujetos a voluntad de él. Así que incluso ante los que son resistentes a la verdad, bueno, quizás Dios en algún momento les conceda la salvación. Bueno, Pablo era el mejor ejemplo de esto, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo era enemigo de la iglesia, perseguía a la iglesia, odiaba a la iglesia, incluso llegó a poner en cárceles a muchos de los creyentes. Dice que los arrastraba Pablo. Cuando va su testimonio, yo los arrastraba, incluso los obligaba a que blasfemen el nombre de Cristo. O sea, los perseguía a los creyentes. O sea, cuánto odio y cuánta furia, ¿no?, contra el Evangelio. Pero cuando fue alcanzado por la gracia de Dios, se volvió en la persona que más amó a la iglesia. O sea, eso es una demostración que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Qué quiere decir a todos los hombres? ¿Que todos de manera absoluta se van a convertir? No, sino a todos es sin distinción. O sea, no importa su educación, no importa su nacionalidad, no importa su condición educativa, no importa nada. La gracia de Dios no hace distinción. Eso puede salvar a una persona rica como a un pobre. Puede salvar a una persona con mucha educación como una persona que apenas ha hecho primero o segundo grado. La gracia de Dios es capaz de todo eso. La gracia de Dios puede salvar a un niño que apenas entiende las cosas más básicas de lo que podemos hablar del Evangelio, como puede salvar a un adulto de 60, 70, 80 años. Dios lo puede salvar, ¿sí? La gracia de Dios no tiene límites, y eso es lo que Pablo dice acá. Por eso se ha manifestado la gracia de Dios para salvación a todos los hombres. En el capítulo 3 le dice también que deben respetar a los gobernantes. Eso vamos a ver la próxima vez que nos encontremos. ¿Notaron eso? Capítulo 3 recuerda que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Por qué? Versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Y por qué dice todo eso Pablo ahí? Porque así eran los cretenses. Esa era la conducta de los cretenses. Les está haciendo acordar cómo eran ellos antes. Ustedes eran así, no se olviden. Y la gracia los transformó. Entonces, ¿por qué ustedes piensan que las personas que están a su alrededor no se pueden convertir? La gracia los puede convertir. Si los convirtió a ustedes, la gracia puede convertir a los que están en su entorno. A veces nosotros nos olvidamos, ¿verdad?, cómo éramos antes de conocer a Cristo y cómo la gracia nos transformó, ¿verdad? Bueno, eso es lo que Pablo está diciendo aquí, de por qué ellos debían vivir en piedad. Porque la gracia no tiene límites, ¿sí? Pensar que es difícil que cierto tipo de persona sea salvada es desconocer el poder transformador de la gracia de Dios, ¿sí? Cuando nosotros solemos decir, no, que se va a convertir ese, nosotros decimos, pero no, entonces estás desconociendo el poder de la gracia de Dios, ¿sí? Ahora, seguidamente a eso, el apóstol Pablo explica cómo funciona la gracia de Dios. A eso se dedica ahí en los versículos siguientes, ¿sí? ¿Cómo funciona la gracia de Dios? ¿Notaron eso? Versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Bueno, ¿cómo salva la gracia de Dios? ¿Cómo hace para salvar la gracia de Dios? Dice, la gracia de Dios es algo abstracto, ¿verdad? No lo podemos tocar, ¿no? ¿Cómo funciona la gracia de Dios? Versículo 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo funciona la gracia de Dios? A veces decimos, acá tiene que estar la gracia de Dios, o acá hace falta la gracia de Dios, o acá se tiene que mover la gracia de Dios en esta iglesia. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, porque dice, se ha manifestado la gracia de Dios. ¿Cómo se ha manifestado? Y lo que Pablo dice, enseñándonos. Esa es la manera en que la gracia de Dios se manifiesta para salvar a alguien, por medio de la enseñanza. Ahí es donde se manifiesta la gracia de Dios. Dice enseñándonos, y ahí empieza a hablar todo
lo que enseña la gracia de Dios, ¿sí? Así que la gracia que salva y la gracia que capacita para vivir en la voluntad de Dios funciona mediante el ministerio de la enseñanza. Así se manifiesta la gracia de Dios, ¿sí? Ustedes van a encontrar seguramente en nuestro Buenos Aires, que es tan poblado de un montón de cosas, hay un montón de lugares que se llaman la Iglesia de Dios y que hablan acerca de la manifestación de la gracia, haciendo un montón de cosas que podríamos denominar algunas de ellas como payasadas, ¿no? El otro día mencionaba algo en la clase de pedagogía que me resultó, pero hasta repulsivo, algo que vi en una supuesta iglesia, no lo era obviamente una iglesia, ¿no? Pero ¿han notado el texto ese que dice el rocío de Dios o que es como el rocío de Jehová? Bueno, alguien tomando con una botellita de agua y escupiendo el agua a la gente en la cara. Uno dice, ¿qué es lo peor? ¿El que está haciendo eso o lo que se están dejando hacer eso? Tremendo, porque las dos cosas son repulsivas. Bueno, obviamente que son mensajeros de Satanás, son personas que no son creyentes primero, son mensajeros de Satanás, y todo eso es un poder del engaño. Ahí nosotros notamos hasta dónde llega el poder del engaño, porque una cosa es que alguien lo haga, otra cosa es que gente vaya para hacer eso, para recibir eso. Ese es el poder del engaño. Bueno, eso no es la gracia de Dios, obviamente, ¿sí? Personas hablando en lenguas, que supuestas lenguas, ¿no? Diciendo que la gracia de Dios, el Espíritu y todo lo demás, bueno, no es eso, obviamente, de ninguna manera. Pablo dice acá, enseñándonos. La gracia de Dios se manifiesta a través del ministerio de la enseñanza. Por eso es que hay un acento tan pronunciado en esta carta escrita a un pastor, como en la carta a Timoteo. En las dos hay el mismo énfasis. Hay un énfasis justamente en el tema del ministerio de la enseñanza. Por eso en 2.15 le dice, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Y una vez más en 3.8, quiero que insistas con firmeza en estas cosas. ¿En qué cosas? En enseñar. El ministerio de Tito es enseñar. Y le insiste en esto porque justamente así se manifiesta la gracia de Dios. Así que le insiste en enseñar, pero esto implica también que para que la gracia funcione en una iglesia, alguien debe enseñar y alguien debe disponerse a aprender. La gracia no puede funcionar si solamente hay alguien enseñando. La gracia funciona cuando hay alguien enseñando la sana doctrina y cuando hay gente escuchando la sana doctrina. Y esa combinación de alguien enseñando y gente dócil escuchando, empieza a funcionar la gracia de Dios. Si no, no funciona la gracia de Dios. O sea, si alguien enseña es porque hay alguien aprendiendo, escuchando, ¿sí? Entonces ese es el mecanismo a través del cual la gracia de Dios se manifiesta para salvación, ¿sí? La gracia, buen día, la gracia funciona tanto cuando alguien enseña como cuando alguien se dispone a ser enseñado. Bueno, tenemos muchos ejemplos en la Biblia para ver cuando la gracia de Dios se manifestó. Uno de ellos es el caso de Lidia, Hechos capítulo 16, aquella mujer que estaba con otras mujeres orando en el tiempo de la oración en el río, ¿sí? Y Pablo fue a predicarle a ese grupo de mujeres. Y dice que Dios abrió el corazón de Lidia para que esté, ¿qué cosa? Atenta a lo que Pablo estaba enseñando. Y cuando hubo esa combinación de Pablo enseñando y una persona atenta, escuchando, ¿qué pasó? Lidia se convirtió. Entonces esa es la combinación que tiene que darse para que la gracia de Dios se manifieste. Lo mismo vemos nosotros en Nehemías capítulo 8, ¿sí? Nehemías, espero no equivocarme. Sí, Nehemías, donde Esdras comienza a enseñar la ley de Dios. La primera vez que aparece la palabra púlpito en la Biblia, que aparece implementado ahí, se ve que lo trajeron de Babilonia, esta forma de enseñanza, ponerse un poco más alto para que otros escuchen. Dice que Nehemías abrió el libro de la ley, empezó a leerlo, empezaron a traducir sus ayudantes porque el pueblo no sabía el idioma hebreo, y cuando le empezaron a dar sentido a eso, la gente que estaba escuchando, dice que empezó a llorar, porque el texto dice, entendían lo que se les estaba diciendo. Y se produjo un gran avivamiento porque lo que seguía después es un arrepentimiento, todos empezando a ordenar sus vidas de manera asombrosa y estamos pecando, y empezaron a ordenar. ¿Qué se produjo? Una manifestación de la gracia de Dios. Esta combinación,
alguien enseñando y alguien escuchando con corazón dócil, lo que da como resultado es que la gracia se empieza a manifestar para salvación. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. Por eso Pablo insiste en esto. Pongan un pastor sano que se ocupe en enseñar y ustedes vivan de acuerdo a la sana doctrina, porque esa combinación lo que va a dar es que la gracia de Dios se manifieste en esta iglesia, ¿sí? Así que quita el ministerio de enseñanza de una iglesia y quitarás la gracia de Dios. Y cuando Dios quita maestros, hermanos, de una iglesia, es porque la gracia de Dios se ha ido de esa iglesia. Algo ha pasado que Dios saca a los maestros. Bueno, esto es una de las condenas a una de las iglesias de Apocalipsis. Sacaré el candelero de su lugar, que está hablando del pastor en la iglesia. Si tú no te arrepientes, yo sacaré el ministerio de enseñanza. Y una iglesia que no tenga quien enseñe, hermanos, es una iglesia que la gracia de Dios ha sido sacada, ¿sí? Bueno, eso es lo que notamos aquí. Bueno, en aquel que es dócil de corazón, donde la gracia es derramada, Dios da gracia a los humildes, ¿sí? Eso es lo que nosotros notamos, la manifestación de la gracia de Dios. En aquel de corazón dócil que se dispone a escuchar, ahí la gracia de Dios se manifiesta, ¿sí? Bueno, ¿qué enseña esa gracia? Nos da un ministerio de enseñanza que se manifiesta la gracia a través de ese ministerio, ¿verdad? ¿Qué enseña la gracia? Bueno, nos enseña la salvación. Y hay tres cosas que Pablo dice aquí acerca de la salvación, que son las cosas que todos nosotros que somos salvos creemos, dichas de otra manera, ¿sí? Primero, enseña que hay que renunciar. Versículo 12. Enseñándonos que, ¿qué cosa? Bueno, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Menciona dos cosas juntas. Uno es renuncia y otro es entrega. Esas son las dos cosas del Evangelio. Cuando Cristo nos llama a morir a nosotros mismos, renuncia. Y nos pide que le sigamos. Y eso es entrega. Bueno, esas dos cosas están acá, en este verso. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Esa palabra renunciar es negar, rechazar, repudiar, renegar, no reconocer. Todo eso significa esa palabra. Que no es otra cosa que el arrepentimiento. Lo que nosotros llamamos arrepentimiento está acá. Es esto con otra palabra, ¿sí? Y lo otro es entrega. Y vivamos, dice. Decidamos plantearnos un estilo de vida que ahora ya no sea conforme a como era antes, sino ahora conforme a la voluntad de Dios. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Bueno, este es el Evangelio. La gracia de Dios nos enseña el Evangelio. El Evangelio no es una mera oración que yo repito y que supuestamente tengo la entrada al cielo. No es eso. El Evangelio es tú renuncias al estilo de vida que tenías hasta ahora para adoptar un estilo de vida que es el que agrada a Dios. Eso es el Evangelio, ¿sí? Es la verdad que Pablo justamente enseña en Romanos 6. Muertos al pecado, pero vivos para Dios. Es la misma verdad que encontramos acá. Eso es lo que nos enseña el Evangelio. La segunda verdad que nos enseña aquí la gracia de Dios acerca del Evangelio es que la salvación consiste en una esperanza nueva. Versos 13 y 14. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras, ¿sí? Y es una esperanza nueva. Lo que hace el Evangelio, cuando es anunciado, es proponer una esperanza nueva para la persona. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es esa esperanza bienaventurada? El regreso del Señor Jesucristo. Eso es lo que esperamos todos los que somos salvados, ¿sí? Esa palabra aguardando es una palabra compuesta, ¿sí? Que comienza con un prefijo que es pros. Y ese prefijo indica que yo ahora estoy apuntando, estoy enfocado, apuntando, con una meta clara y marcada. Eso es, lo que habla acá es que hay un cambio rotundo de mi perspectiva de la vida, de la manera en que yo ahora enfrento la vida. Y esa es la idea de lo que sucede con el Evangelio. Cambia nuestro perspectiva de la vida, porque la palabra allí aguardando es traducida literalmente como aguardando con ansias. ¿Sí? Aguardando con ansias. Y habla de esto, que es lo que produce el Evangelio. Mi esperanza ya no está en este mundo. Ahora mi esperanza está en el mundo venidero, en lo eterno. Y eso es lo que cambia rotundamente el Evangelio. ¿Han visto el Evangelio falso? Especialmente el Evangelio que fue predicado en los 90, aquí en Buenos Aires mucho, y era el Evangelio de la prosperidad.
que lo que hace el Evangelio de la Prosperidad es mantener tu vida y tu esperanza aquí. Que Dios te dé salud, trabajo, dinero y que todo esté bien acá, que no te pase nada malo acá. Ese es el Evangelio falso Evangelio, obviamente, que te mantiene la vista acá. Pero el Evangelio bíblico te hace elevar la vista a lo eterno y no acá, ¿sí? Vivimos esperanzados, no porque creamos que este mundo será mejor, sino porque hemos conocido al verdadero mundo, el que permanece para siempre. Entonces cambia nuestra perspectiva de la vida. Todo cambia con el Evangelio, lo hace la gracia de Dios. Y nos lleva a ver ahora este mundo como algo simplemente pasajero, por algo que estamos de paso nada más, aguardando y esperando con ansias lo venidero. Así que la salvación, queridos hermanos, consiste en un cambio de perspectiva de la vida. Caminamos en este mundo con los pies sobre la tierra, sí, porque vivimos acá, pero con el corazón puesto en la eternidad. Y cuando tenemos el corazón puesto en la eternidad, las cosas que pertenecen a este mundo las atendemos con responsabilidad, pero no estamos aferrados a ellas, porque nuestro corazón tiene algo mucho más grande que las cosas temporales, ¿sí? ¿Qué hace eso? La gracia de Dios. La gracia de Dios mediante el Evangelio cambia eso en el corazón de cualquier persona. Miramos hacia el cielo, esperando al que nos salvó, pagando un alto precio por nuestras vidas. Dice, ¿a quién aguardamos? A nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Han notado que utiliza ese gran Dios como diciendo, nosotros estamos esperando algo mucho más valioso que las cosas de este mundo? Pero no solamente eso, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Noten el precio que pagó para que nosotros seamos salvados de este mundo pasajero. Tremendo, ¿no? Bueno, y lo tercero que enseña la gracia de Dios sobre el Evangelio es un amor por la santidad. Versículo 14, la mitad, y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. La palabra que utiliza ahí es muy importante, la palabra celoso, ¿sí? Porque habla de pasión, habla de emoción, esa palabra celoso. Habla de una gran emoción, ¿sí? Como cuando alguien está celoso en el sentido malo, que se pone muy emotivo, pero en el sentido de apasionado negativamente. Bueno, también se utiliza esa palabra en el sentido positivo, cuando uno está apasionado por algo. Esa es la idea de la palabra celoso, ¿sí? Bueno, ¿celoso por qué? ¿Por buenas? ¿Y cuáles son esas buenas obras? ¿Cómo? Todas las que habló antes. El contexto nos lleva a tener que pensar en todo lo que dijo antes y todas las que va a mencionar después, porque todo lo que se dice después está relacionado con las buenas obras que ellos tenían que practicar. Dice en el capítulo 3 que insistas en eso, capítulo 3, versículo 8, insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? Todo lo que acaba de mencionar en todo capítulo 2 y capítulo 3, esa conducta que ellos debían tener, ¿no? ¿Qué es una conducta? En la santidad. El creyente, por la gracia de Dios, se vuelve apasionado por la vida santa, ¿sí? Eso es lo que uno puede decir. ¿Está la gracia de Dios en tu vida obrando? No, bueno, se va a notar si tú eres apasionado por vivir en santidad. Eso es así de sencillo como esto lo dice, ¿verdad? Esas son las buenas obras. Bueno, esto es lo sorprendente de la gracia de Dios. Crea en la persona un deseo por vivir en piedad. Y esta es la doctrina de la perseverancia de los santos, ¿sí? El que es verdaderamente creyente, en el cual la gracia de Dios está obrando, se desvive por vivir al agrado de su Señor. Esta es la verdadera gracia de Dios. Bueno, qué interesante, ¿no? Me gusta a mí lo que dice Pablo acá, cómo hizo como un corte, porque después en capítulo 3 sigue hablando sobre cómo debe vivir, pero hizo un corte. ¿Para qué? Para que no nos olvidemos que esto no es moralismo. Esto no es meramente moral aislada como para ser buenas personas. Yo quiero ser una buena persona. No, acá no se trata de ser buenas personas. Se trata de agradar a Dios. Esto es diferente. Sí hay moral en la Biblia, y la Biblia sí nos enseña una buena moral, pero esa buena moral no tiene sentido si no está basada en la obra de Cristo en la cruz. Porque una persona puede ser buena persona en este mundo, vivir moralmente bien e irse al infierno. Porque puede ser que no crea en Cristo, no quiera creer en Cristo y no tenga su esperanza en Cristo, pero quiere ser buena persona. Hay muchos en la iglesia que vienen, no, yo traigo a mis hijos acá porque me gusta lo que enseñan. Sí, la moral que enseñamos es fantástica. Es genial la moral que enseñamos, ¿no? Como hemos enseñado sobre familia. Pero eso sin Cristo te lleva al infierno igual. Entonces Pablo hace un corte y dice, no se olviden.
Se trata de la gracia de Dios que nos lleva a vivir de esta manera, pero esperanzados en el encuentro con nuestro Señor. Maravilloso, ¿no? Lo que dice aquí. Bueno, vamos a orar para terminar. Amado Padre Celestial, pedimos tu misericordia para que estas verdades puedan quedar grabadas en el corazón, para que nosotros podamos siempre hacer un ajuste en nuestra vida espiritual para recordar que nosotros vivimos en piedad, no por la piedad misma, sino por el hecho de que queremos agradar a nuestro Salvador. Mantén nuestra vista siempre puesta en lo eterno, renueva la esperanza en nosotros del encuentro que tendremos contigo. Y pedimos tu bendición sobre este día, en nombre de Jesús. Amén.